Ahí está. En la clase pasada entonces hicimos eso. ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender una de las funciones más importantes que tiene Excel, que es la función buscar B, que posiblemente ya la escucharon hablar o algo por el estilo, pero es una fórmula muy utilizada, porque, y ahora vamos a ver, les voy a mostrar acá, ¿sí? Vamos, si bien la clase que viene es la clase por excelencia de base de datos, donde vamos a ver filtros, ordenar, qué son las tablas, etcétera, etcétera, hoy vamos a empezar el concepto de base de datos y cómo se utiliza en general, o sea, ustedes recuerden que ustedes están acá ¿por qué? Ustedes están acá porque les gusta y les divierte Excel y etcétera, sino que porque ustedes, digamos, se están formando como profesionales, ¿sí? Y como profesionales, como administrativos, seguramente, casi seguro, que a ustedes les va a tocar hacer algo de esto. Sí o sí les va a tocar hacer algo de esto. Y sobre todo, van a insertarse, de hecho, cuento una cuestión que yo siempre cuento en mis experiencias. Fíjense que hoy, para decirles, siempre justificarles por qué estamos acá, yo necesito que ustedes, siempre que estén en un lugar, sepan por qué están acá, ¿sí? Hoy tuve un cliente que está trabajando en una empresa transnacional en Portugal, ¿sí? Para pedirme a mí, que tiene una base de datos donde quiere sacar reportes, ¿sí? Esos podrían ser ustedes dentro de 3, 4, 5 años, o dentro de un año, 2, 3, 4, 5 años, no importa, donde ustedes les pidan, aparte de la labor como contadores, como economistas, como administradores, digamos lo que sea. Pero si en algún momento llegan a tener clientes o llegan a trabajar en una empresa, ¿sí? Que los contraten a ustedes, fíjense, si esta persona supiera Excel, ni me llamaría a mí, lo haría él en la misma empresa y optimizaría mucho sus procesos y demás. Pero fíjense, una empresa transnacional que usa un sistema de gestión súper elaborado, aún así necesita conocer Excel, necesita sacar reportes en Excel, necesita hacer formato condicional en Excel, necesita hacer muchas cosas en Excel porque es una herramienta súper versátil, ¿sí? Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, yo les diría que presten atención a esta y a la próxima clase donde vemos al Excel administrando bases de datos. Fíjense que ni siquiera pude evitar trabajar con bases de datos la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo parecido a esto? Nada más que lo cambió un poquito, pero vimos base de datos. Acá vamos a ver una base de datos pequeña. Ya la clase que viene, cuando trabajemos con poderosas bases de datos, vamos a ver otra base que tenga 1000, 2000, 10.000 datos y van a ver que se puede trabajar muy sencillo, ¿sí? Pero de manera muy sencilla con toda esa cantidad de datos. ¿Sí? Que es una cantidad normal de datos. Esto no es una cantidad normal de datos de una empresa. Una cantidad de datos de una empresa llegan a los miles de datos, o incluso si les toca una muy grande, millones de datos. ¿Sí? Así que hay que estar preparados y saber manipularla de una manera muy efectiva. Bueno, yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a primero comprender este negocio, o vamos a comprender este ejemplo, donde yo tengo esta, yo siempre le llamo tabla principal o tabla madre, también se la puede llamar, y esa tabla madre, que representa datos, en este caso de ventas, cada una de estas filas es una venta, ¿sí? Por ejemplo, la venta número 1 fue al cliente Molina, es un responsable inscripto, ustedes no sé si lo saben, pero las personas físicas o jurídicas en la Argentina pueden ser frente al IVA responsables inscriptos, en cuyo caso presentan declaraciones de IVA, los créditos y débitos fiscales. No quiero entrar mucho en ese tema, vamos a ver para qué lo utilizamos. O puede ser un monotributista que no declara IVA, sino que paga IVA, jubilación y obra social en un componente integrado, ¿sí? Nada, solamente eso. Después hay otro elemento que es si el cliente me pidió o no me pidió factura, ¿sí? O unas cuestiones bastante ilegales, pero no obstante se hacen en la Argentina y por lo tanto viene bien al caso porque nos va a servir para el cálculo de IVA, ¿sí? ¿En qué ciudad fue la venta? ¿Sí? Si fue en Resistencia, Corrientes o Paso de la Patria. La fecha de la venta, muy importante saber manipular fechas en Excel. El producto, acá le hice un ejemplo súper sencillo. Es un ejemplo de que solamente vendemos en cantidad harina 3 ceros o harina 4 ceros. ¿Sí? Súper sencillo para que no nos compliquemos mucho.
Bueno, la cantidad de paquetes, fíjense que esto es un mayorista que vende a panaderías o incluso a otros industriales. El precio unitario por cada kilo de harina, si hay 691 kilos a 5.000 pesos, bueno, eso fueron 3 millones de pesos en harina, ¿sí? Simplemente eso. Y esto vamos a completar ahora. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? Que, por ejemplo, esta es mi base principal donde yo puedo seguir agregando datos. O sea, si hoy agrego la venta número 21, le vendo al señor Fullo, que es un inscripto, y que me pide factura, le vendo en resistencia, hoy, que es 16, que me pide harina, supongamos 3 ceros, me pide 100, ¿sí? La harina 3 ceros a 5.000 pesos, y por lo tanto, ahí automáticamente Excel me calcula que me tendría que pagar 500. Eso es algo súper simple, yo voy agregando ventas, y se me van agregando a mi base de datos, y después las puedo consultar, las puedo manipular y demás. No sé si hasta acá pareciera sencillo, ¿verdad? O sea, en general la base de datos es eso. Empezar a acumular datos y cada dato yo tengo que ver las propiedades de ese dato, qué número de venta, qué cliente, qué situación está ese cliente, si pide factura o no, la ciudad, la fecha, etcétera, etcétera. Cada una de estas columnas es un campo. Y es un campo que, como tal, tenemos que respetar ciertas reglas. Acá yo no puedo de repente empezar a poner responsable inscripto, porque en realidad responsable inscripto. La forma correcta de llamarlo es responsable inscripto, pero yo me tengo que definir de una manera. O llamo a todos los responsables inscriptos, o a todos los llamo inscriptos. Porque acá yo estoy teniendo un problema, porque cuando yo quiera sacar estadísticas de cuánto le vendo a responsables inscriptos, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener un problema de datos porque estas dos son responsables inscriptos, pero están en dos categorías diferentes. Entonces yo me tengo que adecuar a siempre en una línea, ¿sí? Eso es súper importante, pero no se preocupen que lo vamos a ver en la clase. Las propiedades de una tabla las vamos a ver en la clase que viene. Ahora lo único que yo necesito es que entiendan estos conceptos básicos para saber cómo insertar una función lógica, para saber cómo insertar una función de búsqueda y referencia, ¿sí? Bien, esto no se preocupen, simplemente es una cuestión de formato. Voy a arreglar el formato de toda la columna directamente. Y voy a poner en pesos. Ahí va. Bien, ahora sí. Bueno, pero aparte de esto, vamos a tener unas tablas auxiliares. Esta es la tabla principal y tenemos unas tablas auxiliares. ¿Qué tabla auxiliar tenemos? La tabla de productos. Esto, repito, es súper importante. Porque cuando ustedes vayan a una empresa, ¿sí?, a trabajar, ustedes tendrán un gran plus, si ustedes tienen conocimiento de procesos o flujos de información. Es decir, si ustedes van y trabajan en una empresa en el área de compras, por ejemplo, ¿sí? Y a ustedes les toca manejar un sistema donde tienen que hacer pedido de compras. Pero ustedes saben que en la compra, la tabla de compras que están ustedes manipulando, se alimenta de la tabla productos, se alimenta de la tabla órdenes de compra, se alimenta de la tabla proveedores, se alimenta de muchas tablas, ¿sí?, que conjuntamente le dan lógica a esta tabla principal. Por ejemplo, y miren esto, muy importante, en mi tabla de productos, yo tengo el nombre del producto y su precio. El precio al día de hoy, supongamos, ¿sí? Esto creo que quise decir que son 10 kilos de harina, o 100 kilos, no me acuerdo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy por insertar una venta, no hace falta que le ponga el precio unitario. ¿Para qué voy a tener que repetir? ¿Se acuerdan cuando yo estuve poniendo esta información? Yo estaba acá, miren, yo estaba así. Yo les dije, harina 3 ceros, cantidad, creo que dije 100 o 10, no, 100. Y ahí, si yo ya elegí la harina 3 ceros y ya tengo parametrizado, o sea, ya son parámetros, ya está fijo, de que la harina 3 ceros vale 5.000 pesos, entonces yo podría hacer alguna fórmula ahí que automáticamente cuando yo ponga harina 3 ceros, que me ponga el precio de 5.000 unitario. ¿Para qué voy a tener que cada vez? O sea, imagínense que yo podría hacer inserciones de 100 ventas por día. Entonces, claro que me
facilitaría mucho más la tarea si yo, en vez de poner el producto, su precio y su total, solamente tuviera que poner su producto. Sería buenísimo. Bueno, eso vamos a intentar hacer, pero de a poquito. Después la tabla cliente es lo mismo. Yo tengo todos mis clientes acá ordenados, ¿sí? Y tengo cuál es su condición frente al IVA, y tengo un tipo de cliente que yo lo categorizo como un cliente importante o un cliente simple. Eso me podría ayudar a que cuando yo ya pongo el cliente, automáticamente me rellene su condición, porque eso no va a cambiar. Con que yo ponga el cliente, ya me puede traer tranquilamente su situación frente al IVA, porque total no va a cambiar. A priori, digamos, no va a cambiar. En sucursales vamos a usarla ahora para obtener descuentos, ya vamos a ver para qué, y después también en descuentos por cantidad también lo vamos a usar ahora. Pero básicamente lo que estamos haciendo es tener 4 tablas que van a hacernos de auxiliar a nuestra tabla principal de ventas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a pensar en descuentos. Miren lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que la clase pasada, por ejemplo, nosotros hacíamos funciones lógicas? ¿Sí? Decíamos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, esto voy a poner acá como estaba, 5.000, y ahí está. Bueno, ¿qué pasaría si nos dijeran, bueno, mira, esta empresa tiene la particularidad de que si el importe de la venta es mayor a 1.000.000 de pesos, le hacemos un descuento del 5%, ¿no? Eso ya lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque yo llamo a la función si. Le digo, bueno, si, va primero la prueba lógica. Si este valor del importe, o sea, si J6 fuera mayor a 1.000.000, 1, 2, 3, ¿sí? Mi prueba lógica, primero, punto y coma. Si esa prueba lógica es verdadera, podríamos decir mayor a 1.000.000 o mayor o igual. Bueno, ahí hay que ver, pero bueno, yo en este caso pongo mayor a 1.000.000. Si la venta es mayor a 1.000.000, voy a calcular 0,05, que es lo mismo que decir 5%, como quieran, si no pueden ponerle 5 dividido... Ay, se me fue a la miércoles. Se me fue porque apreté mal. Bueno, vamos de nuevo. Si voy acá. Si es mayor, entonces 0,05, 0,05, o es lo mismo que decir 5 dividido 100. Eso sería un 5%, como ustedes quieran, no hay problema. ¿5% de qué? Del total, porque es un 5% sobre el valor de esa factura. Punto y coma. Eso quiero que pase, o sea, en caso de que la condición sea verdadera, que efectivamente el importe calculado como cantidad por precio unitario fuese mayor a 1.000.000, le quiero sacar el 5% de 1.000.000. En caso contrario, en caso de que no sea mayor a 1.000.000, bueno, el descuento es 0. Le pongo un 0. ¿Sí? Saco el paréntesis, le pongo el paréntesis y le da OK. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerle en pesos. En este caso, como fue una venta de más de 1.000.000, le sacó el 5% y ese es el descuento, ¿no? Pero si yo arrastro, miren, ¿sí? En estos casos no hallo descuento porque no es mayor a 1.000.000. En este caso sí es mayor a 1.000.000, así que me dio el descuento. En este caso es mayor a 1.000.000, así que me dio un descuento. O sea, siempre que pasó de 1.000.000, me dio un descuento, ¿sí? Por las dudas aviso que simplemente es una multiplicación de cantidad por unitario. O sea, si una bolsa, qué sé yo, un paquete de harina de 10 kilos, qué sé yo, está a 5.000 pesos, al venderle yo 691, bueno, el total es eso. Pero menos el descuento. O sea que acá el grabado debería ser esto menos esto, ¿sí? El importe menos el descuento. El IVA tendría que ser esto por el 0,21, supongamos que siempre fuera 21, no estoy seguro si la harina está grabado al mismo valor, el IVA, y entonces el valor neto que me tiene que pagar es el grabado más el IVA. Es decir, yo partiendo de que le vendí 691 paquetes de harina a 5.000 pesos, me tendría que pagar 3.455.000. Pero le hago un descuento del 5% porque pasó de 1.000.000. Entonces me debería pagar esto. Pero como yo le estoy vendiendo y tengo que pagarle a FIT, le tengo que calcular un 21% de IVA y por eso me tendría que pagar 3.971.000 pesos. Esas 3 fórmulas las agarro,
las vuelco para abajo, arrastrándolas, y obtengo de manera rápida el importe que me tendría que pagar cada uno de mis clientes. Y eso también puedo generar nuevos clientes. Supongamos que ahora le vendo a ese que dice Terrones, es un inscripto, si pide factura de resistencia, la fecha de hoy, me compra harina 3 ceros, supongamos 150 harinas 4 ceros, 3 ceros, a 5.000 pesos, y ahí automáticamente ya Excel, si a ustedes no le das automáticamente, simplemente lo arrastra, ¿sí? No hay ningún problema. Y fíjense cómo automáticamente calculó que tengo que cobrar esto, no tiene ningún descuento, le agrega el IVA y me tiene que pagar entonces 907. Fíjense que yo no tengo que tener en mi cabeza muchas cosas, sino que yo lo único que tengo que saber, o sea, ustedes imagínense que son vendedores que no tienen por qué saber el precio de las cosas porque quizás ya el área de marketing ya se encargó de ponerle el precio a las cosas. Ustedes lo único que son es vendedores. Vendedores. Entonces, ponen los valores y automáticamente les aparece en Excel. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos así, pero hasta acá son cosas que ya los vimos. Que si lo único que aplicamos de dificultad es el descuento, pero no mucho más que eso. Bueno, pero ahora vamos a ver una variante. Una variante. Vamos a decirle, mira, solamente el descuento del 5% es en la harina 4.0. Solamente, perdón, en la harina, vamos a ponerle, sí, en la harina 4.0. O sea, que en este caso no me lo tendría que calcular, porque si bien es más de 1.000.000 de pesos, no es harina 4.0. Acá no es harina 4.0 por más de que llegue al 1.000.000, y así sucesivamente. O sea, tenemos que hacer una doble condición que tiene que cumplir. Que sea una venta de más de 1.000.000 de pesos y que sea harina 4 ceros. Perdón. O sea, tiene que cumplir dos condiciones. Una forma de hacer eso, ustedes me dirán, sería, bueno, mirá, Sergio, hay una forma muy sencilla, voy a sacar esto, una forma muy sencilla sería decirle, bueno, si el valor total es mayor a 1.000.000, 1, 2, 3, punto y coma, en caso de que sea verdadero, le hago una segunda pregunta. Le digo, anido otro sí, que diga si esto es igual a, entre comillas, porque es un texto que voy a escribir, harina 1, 2, 3, 4. Entonces, si cumple ambas condiciones, y ahí empiezo a hacer mi sí. Esa es una forma, hacerle dos preguntas. Primero, le digo, si sos más de 1.000.000, en caso que no sea más de 1.000.000, listo, cero descuento. En caso de que sí seas 1.000.000, te vuelvo a preguntar a ver si sos harina 4 ceros o no. En caso afirmativo sería que yo sí en las dos preguntas, entonces les otorgo el descuento. Cualquier otra, no. Pero ustedes imagínense si yo sigo agregando cosas, o sea, le digo, ah, sí, pero solamente si es más de 1.000.000 de pesos, producto harina 4 ceros y solamente en resistencia, o solamente para tal cliente. Ahí yo empiezo a poner muchas condiciones y voy a tener que anidar 3, 4, 5, 6, sí. Eso no es práctico. Entonces hay una forma en la que podemos hacerle preguntas a Excel de más de una condición, ¿sí? Y esas son las funciones y la función o, ¿sí? Dependiendo de qué querramos lograr, ¿sí? Dependiendo de qué querramos lograr. Si en este caso que yo necesito dos condiciones que se den de manera simultánea, cosa de que solamente si... Miren, siempre sirve, digo yo, no sé si sirve, esto quedó de la clase pasada. Yo les voy a dejar acá una tabla de la verdad, ¿sí? Tabla de la verdad. A los programadores les gusta decir tabla de la verdad, donde, digamos, ponemos condición 1, vamos a poner 4 condiciones y resultado. ¿Sí? Acá es muy sencillo. Vos podés tener verdadero. ¿Qué pasaría? Si vos tenés 4 condiciones que dieron verdadero, ¿sí? Y usás la función y, vamos a poner resultado con la función y. Y acá vamos a poner resultado con la función o. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace con la función y? Lo único que se hace es decirle y
Y acá empiezan a ponerse todas las condiciones. O sea, esta condición, punto y coma, esta condición, punto y coma, esta condición, punto y coma, y esta condición. O sea, yo pongo acá la palabra verdadero, pero digamos, cada cosa puede ser una condición diferente. Esta primera podría ser que el importe sea mayor a 1.000.000. Esta segunda podría ser que la harina sea 4 ceros. Entonces, los resultados de esas condiciones, si todas son verdaderos, claramente el resultado en I va a ser verdadero. Y acá en O, voy a copiar esto mismo, pero le voy a poner una O adelante. O sea, en vez de la I, voy a ponerle una O. Nada más, no hice nada más. Entonces, claro, cuando todas las condiciones son verdaderas, tanto en el I como en el O, todas resultan verdaderas. Ahora, ¿qué pasa si la condición número 4 me dio falso? Me dio falso. Ahí pasaron dos cosas. Claro, con el condición I, a mí tienen que ser todas verdaderas para que el resultado sea verdadero. O sea, ustedes imagínense que, no sé, para ustedes entrar en la facultad necesitan, primera condición, haberse egresado de la secundaria. Listo. Segundo, ser argentino. Por ejemplo, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Segundo, ser argentino. Ok. Tercero, no sé, antecedentes penales que no tengan ningún antecedente penal, qué sé yo, 3. Y también no haberse, qué sé yo, haber pagado una matrícula. Te estoy diciendo cualquier cosa, pagado la cooperadora, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, ustedes solamente van a poder inscribirse en la facultad si cumplieron las 4 condiciones. O sea, una condición que no cumplan y listo, no son admisibles, vayan a solucionar su situación. Eso hace la función i. Tienen que ser todas verdaderas para que recién la función i me devuelva un valor verdadero. Y por lo tanto yo en la función sí le puedo decir que haga varias cosas con eso. Ahora con la o es distinto. Con la o, ustedes imagínense que los invitan a un curso, ¿no es cierto? Los invitan a un curso. Y tienen que ser o estudiantes de ciencias económicas, o graduados de ciencias económicas, o docentes de ciencias económicas, o qué sé yo, o y si no, pagar la matrícula. ¿Sí? Con cualquiera de esas 4 condiciones, no importa si ustedes son docentes, graduados y pagan la matrícula, no importa, o sea, acá si se cumplieron 3. Con que una cumplan, ya pueden acceder al curso. Entonces, supongamos que yo sí soy estudiante, no soy graduado, y tampoco soy docente. No importa, hay 3 falsos, pero con que uno sea verdadero, la función O arroja verdadero. Ahora, supónganse que ustedes son estudiantes de ingeniería que no tienen plata, no quieren pagar. Bueno, no son estudiantes de ciencias económicas, no son graduados de ciencias económicas, no son docentes de ciencias económicas, no pagaron la matrícula, ahí sí, la función O me da en falso, porque ninguna de las condiciones fue verdadera, y por lo tanto, entonces, todo es falso. Y en el I directamente, obviamente, tienen que ser todas verdaderas, y acá ninguna fue verdadera. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante de las lógicas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están utilizando Excel. Y en general en cualquier ámbito, en muchos ámbitos se usan estas lógicas. ¿Sí? Si en algún momento les interesa la programación, esto es ¿cómo se llama? El ABC de la programación, la lógica. En Excel también, muy importante. Pero en general, en muchas situaciones se utilizan las lógicas, con la I y con la O. Bien, volvemos acá entonces. Entonces supongamos que ahora yo hice un ejemplo que tenía que ser más de 1.000.000 y tenía que ser harina 4 ceros. Bueno, ¿cómo se haría la función si? Igual, si. Empiezo siempre con la si. Pero ahora la prueba lógica es una prueba compuesta. Compuesta de la manera que hicimos hoy. Entonces, primero me tengo que fijar si voy a usar una lógica asociativa, digamos, la I, o si es disociativa, que es la O. Entonces yo pongo la I, porque en este caso tienen que cumplir la condición de que sea un importe de más de 1.000.000 y que sea harina 4 ceros. Entonces empiezo con la función I, y ahí automáticamente me pone el primer paréntesis. Acá lo más difícil de Excel es cerrar los paréntesis en tiempo y forma, que hasta a mí me cuesta bastante a veces. Digo, ¿dónde no cerré bien el paréntesis? Eso les va a pasar. Pero bueno, yo abro el paréntesis para decir, ok, dame un valor lógico 1 y ahí vamos a empezar. Bueno,
Les comento que acá me está acompañando, en mi explicación me está acompañando Aquiles, mi gatito negro de la buena suerte. Bueno, ahí lo bajo. Entonces ahí vamos con la primera prueba lógica. La primera prueba lógica es si el importe es mayor a 1.000.000. 1, 2, 3. ¿Sí? Lo primero que tiene que pasar es que J6 tiene que ser mayor a 1.000.000. Punto y coma. Esa es la primera prueba lógica de la función i. ¿Sí? La segunda prueba lógica es que el producto en G6 sea igual a la palabra harina. Tiene que ser exactamente igual, ¿eh? Harina 4 ceros. Y ahí cierro el paréntesis de la función i. ¿Sí? Ustedes miren acá, para que sea más fácil de ver, acá en la barra de fórmulas, no puedo agrandar más, pero bueno, acá para que vean. Entonces, ¿yo qué hice? Tienen que estar muy atentos a esto. Yo empecé con la función sí, pero adentro le metí una función i, que como ustedes vieron, la función i, como la función i me va a evaluar dos condiciones, en este caso dos, me va a terminar haciendo un único resultado que puede ser o verdadero o falso. Si las dos condiciones son verdaderas, me va a arrojar verdadero. Si una es verdadera y la otra falsa, me va a arrojar falso. Y si ambas son falsas, me va a arrojar falso. Entonces, de lo que me dé esa función i, yo ahora tengo que decirle, bueno, si esa función i me dio verdadero porque ambas fueron verdaderas, entonces voy a hacer el descuento de 5 dividido 100, que sería el 5%, multiplicado por el importe de la venta. ¿Sí? Caso contrario, caso de que la función i me dé falso, ya sea porque no es harina 4 ceros, porque no es mayor a 1.000.000, o porque ambas condiciones se las incumple, en ese caso quiero que me ponga 0, que no me ponga descuento. Y ahí voy a aceptar, y fíjense lo que sucede. Vamos a agrandar acá, pum, y solamente hizo descuento acá. Todos los demás, porque acá era harina 4 ceros y 1.000.000 de pesos. O sea, recién ahí pudo dar el descuento. En todas las demás cumplió una, a lo mejor en este caso, por ejemplo, en este caso cumplió que era más de 1.000.000, pero no era harina 4 ceros. En esta, que sí era harina 4 ceros, no llegó al 1.000.000. Y así fue haciendo con todas. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, inserto una siguiente venta, de supongamos Molina, ¿sí? Que es un inscripto, que pide factura, que es de resistencia, lo pide hoy, harina 4 ceros, 234, me pide 300 a 6.000 pesos, y fíjense cómo pasó del 1.000.000, es harina 4 ceros, y por lo tanto me hizo un descuento de 90.000 pesos. Y después todos los chiches demás que siguen. Entonces estamos acá viendo cómo una condición, o sea, dos condiciones las convierto en una, y la función sí me devuelve algo con sentido. Bueno, ustedes imagínense que lo mismo puedo hacer en caso de que yo necesite que una de las condiciones se dé. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en Paso de la Patria yo no tengo forma de hacer factura. O no sé, o está exento en IVA en Paso de la Patria. No importa. Cuestión es que el IVA no lo tengo que calcular si no me pide factura o si está en Paso de la Patria. ¿Sí? Estamos usando algo muy hipotético. O sea, yo solamente cobro IVA si me pidió factura, ¿sí? O si no está en Paso de la Patria. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces yo voy a borrar la parte de IVA y voy a decir lo siguiente. Si al pedir factura, o sea, si D6 es igual a no, es igual a, obviamente entre texto, no, o la ciudad es igual a Paso de la Patria, cierro el paréntesis, es decir,
con que una de las dos condiciones se dé, ya no hago factura. ¿Sí? Aunque me pida factura, pero yo lo hago en Paso de la Patria, por algún motivo está exento, ¿sí? En Paso de la Patria, estoy diciendo un ejemplo súper tonto. No se vayan a decir, este contador me dijo que el Paso de la Patria estaba exento. No, no estoy diciendo eso. Bueno, punto y coma. En esos casos, el IVA va a ser cero. El IVA va a ser cero. En caso de que alguna de esas unas condiciones sean verdaderas, el IVA va a ser cero. Caso contrario, ahí sí le calculo al grabado, le calculo el 21%. Cierro el paréntesis del sí y ahí va. Solamente no calculo en estos dos casos, por ejemplo, que no me pidieron factura, y en estos dos casos, por ejemplo, que son dos de Paso de la Patria. ¿Sí? Con que una de las dos condiciones se dé, ya no me calcula el IVA. Entonces, son cosas, el I y el O es práctica, o sea, yo no pienso que ustedes de acá se vayan siendo expertos en cómo usar lógicas compuestas, yo le llamo lógica compuesta, no sé si en otra literatura por ahí lo habla de otra manera, pero son lógicas compuestas, es decir, varias condiciones. Yo en este caso dije solamente dos condiciones, pero ustedes prueben con 3, 4, 5, van a ver que, obviamente, pruébenlo porque lo peor que puede pasar es que se equivocan, que les dé un error horrible, pero bueno, eso, la vergüenza después se pierde, créanme que después se pierde. Bueno, eso es simplemente hacer lógicas compuestas. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que en el formato condicional también se pueden hacer lógicas compuestas? Es una maravilla. Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a decir lo siguiente. Quiero que... Vamos a poner esto así, vamos a sacarle esto sin relleno. Yo voy a hacer un formato condicional para que me seleccione, supongamos, en rojo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá si está pagado o no, pagado. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle a todos que están pagados, tuki tuki, salvo a estos que los vendí hoy, vamos a ponerle no, y a todos estos le vamos a poner que no están pagados. Bueno, yo quiero, y vamos a poner también a este no, ahí. Yo quiero que me pongan rojo aquellos que no hayan pagado y que sea un importe de más de 1 millón de pesos, porque esos son situaciones críticas, donde no me han pagado, por ejemplo, no me ha pagado y son más de 1 millón de pesos. Entonces yo tengo que prestar atención a eso. Bueno, yo le voy a poner, hay varias formas de hacer esto. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a aplicar el formato condicional en la primera celda y después a ese lo voy a copiar en todas las columnas, en toda la columna, ¿sí? Entonces, es una forma. Después también se puede hacer el formato condicional entero, pero yo, para ser más prolijo, voy a hacerlo así. Voy a irme acá. Voy a ponerle el formato condicional a esta celda. Ojo, que también podría aplicarle a cualquier celda de la fila, a cualquier celda de la fila. No importa. Yo voy a hacerle a esta. Formato condicional, nueva regla. ¿Sí? Hasta acá habíamos hecho estas cosas, pero eso no nos ayuda tanto porque ahora necesitamos dos condiciones. No nos sirve. Entonces vamos a crear una nueva regla. ¿Sí? Nueva regla. Y acá me aparece, la última opción es utilice una fórmula que determine las celdas a aplicar formato condicional. Eso es perfecto, me sirve. Ese último tienen que elegir. ¿Sí? Cualquier cosa, recuerden que tienen la grabación para volver a verlo. Así que yo hago un ritmo ni muy rápido ni muy lento, pero lo pueden rever después si en caso de que no les haya quedado claro. Bueno, y fíjense acá. Me dice, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Nosotros ya sabemos que, miren, vamos a probar con una cualquiera. Si yo pongo, por ejemplo, bueno, yo quiero que el neto, hago clic en el neto, sea mayor a 1 millón. ¿Sí? A 1 millón. Ahora, miren lo que ha hecho Excel. Automáticamente me puso un signo de pesos delante de la N y delante del 6. ¿Qué implica eso? Miren lo que va a implicar. Yo le voy a decir, ok, cuando esto sea verdadero, aplicarle un formato que yo te voy a decir que le pongas un relleno rojo pasión. ¿No es cierto? Rojo. Le damos a aceptar, me pone el rojo, ahora yo voy a decirle de esa celda
copiame el formato, acá arriba, copiar formato, y le digo copiámelas acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo un problema, ¿sí? Hola, profe, perdón, se me había caído el internet, ¿me podría decir cuál es la pestaña que abre esa opción que está haciendo ahora? Ahora te la muestro porque la voy a volver a editar al formato condicional. Miren lo que pasó. Me hizo algo extraño. Me hizo algo extraño porque eh, me puso en rojo todo cuando yo le dije que solamente me aplique rojo cuando es mayor a 1.000.000. Pero es esa opción que vieron que tenía signo pesos, eso es que puso referencia absoluta. O sea que todas estas celdas están mirando que la celda N6, o sea esta, la de acá, todas están viendo que esta sea mayor a 1.000.000. Y eso está mal. Esta tiene que mirar a esta, pero la de abajo tiene que mirar a esta de abajo. Cada una tiene que mirar a la que está a la izquierda de ella. Por lo tanto, yo voy a poner deshacer para volver, deshacer, 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 deshago todo. ¿Sí? Y vuelvo a empezar porque justamente a Nicolás se le cayó el internet, entonces lo vuelvo a explicar. Entonces yo tengo que hacer algo distinto, tengo que aplicar el formato condicional acá, yendo a inicio, formato condicional, nueva regla de formato condicional, porque estas no me interesan, estas no me sirven todavía, sino que nueva regla, ahí me voy a utilice una fórmula, y yo dije lo siguiente, seleccioné la celda N6 y le dije que esa celda N6 sea mayor a 1.000.000. ¿Sí? Así había hecho yo. Pero el tema es que acá me pone referencia absoluta y por lo tanto, donde yo pegue ese formato condicional, me va a hacer referencia siempre a la celda N6. Y yo no quiero eso. ¿Sí? Entonces lo que es simple, aprieto F4 una vez, otra vez y otra vez. Entonces la referencia se queda relativa. Lo mismo que para las funciones. En vez de que tenga una referencia absoluta a una celda, ahora es relativa. Cuando yo copie el formato condicional hacia abajo, la relatividad me va a hacer que mire a la celda cada vez que esté más abajo. Y bueno, después acá determino el formato, que va a ser un rojo pasión, como dije. Le doy a aceptar. No sé si ahora sí se entendió, Nicolás. Avísame y lo hago. Copio formato ahora sí, le pego hacia abajo y miren lo que ahora pasa. Ahora sí. Ahora está bien, perfecto, Nicolás. Ahora sí está mirando cada uno a su costado. Entonces me pone en rojo cuando la celda que está a la izquierda dice más de 1.000.000. Pero hasta ahí no hicimos lógicas compuestas. Hasta ahí no hicimos lógicas compuestas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a corregir esta regla como yendo a formato condicional, administrar reglas y a esta, que es la regla que se está aplicando, la voy a editar. La voy a editar porque ahora yo, ¿qué dije? Esta es una lógica simple, que N6 sea mayor a 1.000.000. No mucho. Ahora yo lo que le voy a decir es, no, yo quiero que la celda N6 sea mayor a 1.000.000 porque acá fíjense que me resaltó en rojo aquellas que ya están pagadas. Y yo lo que dije es, quiero que me resaltes las que sean más de 1.000.000, pero que no estén pagadas. O sea, ambas condiciones tienen que darse simultáneamente. Entonces, le voy a decir lo mismo que hice hoy. Y N6 está en referencia absoluta por defecto, así que lo pongo en referencia relativa. N6 tiene que ser mayor, mayor a 1.000.000, 1, 2, 3, punto y coma, igual que una función i que acabamos de hacer, y la celda O6, que de nuevo me pone en referencia absoluta, F4 pongo para cambiar a referencia relativa, y O6 tiene que ser igual a no. Ahí va. Y cierro paréntesis. O sea, lo que le estoy diciendo es que N6, que puse mal acá, N66 puse, N6 tiene que ser mayor a 1.000.000 y O6 tiene que ser igual a no. Ambas condiciones tienen que darse simultáneamente para que esta función sea considerada verdadera y por lo tanto le aplique el formato rojo. ¿Sí? Le damos a aceptar y fíjense que ya me lo cambió automáticamente para todos. ¿Sí? Funcionó bien, eso es porque hay una regla,
Ojo, esto fue porque había una regla ya creada para todos, pero si ustedes de entrada le hacen solamente a esta celda el formato con la función i, van a tener que arrastrarla, ¿sí? Teniendo en cuenta esa referencia relativa. Pero bueno, miren lo que pasó. Yo ahora tengo una manera en la cual, si la factura es de más de 1.000.000 de pesos y no está pagada, me la seleccionan rojo. Rojo fuerte, rojo furia. ¿Sí? Entonces, está bueno porque cuando yo le digo, no, pero este ya me pagó, ¿sí? Desaparece automáticamente la referencia. Eso es súper útil, créanme que es súper útil. Justamente esto que yo explicaba de este hombre que desde Portugal me pidió un trabajo, justamente es hacer formato condicional, porque él decía, bueno, él tenía diferentes procesos y un estado, o sea, el proceso puede estar iniciado, en ejecución o finalizado. Entonces, cuando esté finalizado, que ya me ponga en verde, porque ya está finalizado. Si está iniciado, que me ponga en rojo, y si está en ejecución, en amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Con eso se puede hacer de una manera súper sencilla. ¿Sí? No sé si es sencilla en realidad, eso por ahí les dejo a cada uno, pero se puede hacerlo y es válido y es muy potente eso en Excel. ¿Sí? Formato condicional con lógicas compuestas. Bien, perfecto, genial. Ahora, descansen un ratito sus cabezas, porque lógicas compuestas, aprendimos eso. Ahora vamos a dar solución de otra manera. Vamos a suponer, yo voy a copiar esta hoja. ¿Por qué? Porque cuando yo les mande esta hoja, yo no quiero que a ustedes se les pierdan las funciones con lógicas compuestas, así que para trabajar en una nueva hoja donde vamos a usar buscar B, yo voy a copiarla, esta hoja, voy a crear una copia, y acá vamos a poner ventas, y acá vamos a poner ventas, vamos a poner con buscar B, ¿sí? Así. Entonces, esta la tienen como siempre, y esta la vamos a modificar. Por ejemplo, le vamos a sacar el formato condicional, vamos a poner administrar reglas, y a esta que se está aplicando en esta hoja, ¿sí? La vamos a eliminar. ¿Sí? Y ahí la eliminamos y no se aplica más. Listo. ¿Sí? Eso no es tan importante igual. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo quiero hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo en realidad hago un descuento, ¿dónde estaba? Acá. Yo le hago un descuento a los que solamente le hago descuento a mis clientes premium. ¿Sí? O sea, puede ser que el señor Salazar, por ejemplo, que es un cliente importante, a veces no me compre por más de 1.000.000, me compra solamente por 800.000 pesos, pero es un cliente que me suele comprar por 5, 6, 7 millones, y justo como necesitaba por una necesidad rápida, digamos, me pide solamente 800.000 pesos. Pero yo le quiero hacer igual el descuento porque es un cliente premium. ¿Sí? En cambio, un cliente que siempre me compra por 400, 500.000 y justo una vez se le juntaron 2 pedidos, entonces me pidió 1.000.000, pero a ese no le quiero hacer descuento porque no es un cliente premium. ¿Sí? Ahora, ustedes díganme cómo hago para que... esta la voy a ocultar. ¿Sí? Y la tabla de la verdad también la voy a ocultar. Después la muestro y se los mando. Pero ahora lo que yo digo es, ¿cómo voy a hacer un descuento diciéndole, bueno, si, vamos a poner acá, mis clientes premium son Salazar, Molina y la vidriería? Entonces yo tengo que decirle, ok, sí, o el cliente es Salazar, o el cliente es vidriería, o eso. Y si el día de mañana se me agrega otro más, cambiarle la fórmula. No. Eso es una locura, tener que hacer 3 condiciones y encima que el día de mañana se me agregue otro importante y tener que seguir creando nuevas fórmulas. No, eso es una locura. ¿Sí? No se los dejo hacer y que no me entere que lo están haciendo. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es una fórmula que busque a este cliente en una tabla adicional, que es esta, Molina, y me diga que si es un cliente importante, entonces le haga el descuento. ¿Sí?
O sea que acá en esto que le estoy diciendo hay dos partes. Primero está la búsqueda, o sea, que busca el cliente y me diga si es importante o no es importante. ¿Sí? Esa es la primera, que eso lo vamos a hacer con un buscar B. Pero después también ese buscar B tiene que estar anidado a una función sí, porque si lo encuentra como un cliente premium, me tiene que devolver algo, y si no lo encuentra como un cliente importante, me tiene que devolver otra cosa. O sea, son dos cosas las que estamos haciendo. Entonces, primero vamos a explicar la primera. Primero vamos a explicar cómo buscar ese cliente. Entonces yo voy a agregar acá una columna que diga tipo de cliente. ¿Sí? Después la vamos a eliminar a esta porque van a ver que no hace falta crearla y ocupar espacio en Excel al dope. ¿Sí? No hace falta hacerlo. Pero yo digo para mostrarles cómo se hace un buscar B. Bueno, la función buscar B tiene 4 argumentos. ¿Sí? Le tenemos que meter 4 cosas a la función para que la interprete bien. ¿Sí? Lo primero que le tenemos que meter es qué valor queremos que vaya a buscar en la primera columna de la tabla. Ahora vamos a ver por qué la primera columna, qué significa eso, etc. Entonces, cuando yo empiece a poner mi función buscar B acá, ¿sí? El valor a buscar va a ser lo que esté en la celda que está al lado. ¿Sí? Yo quiero ir a buscar al cliente Molina, pero acá abajo, en esta siguiente celda, yo quiero que busque a Salazar, y en esta de abajo, que busque al señor Ceballos. O sea, el valor a buscar va a ser dinámico dependiendo de en qué celda esté yo. Bueno, eso por un lado. Lo segundo es, buscar B necesita una tabla donde estén justamente esta, la tabla de mis clientes, la tabla donde, y acá es muy importante, esta es el gran secreto de la función buscar B. Cuando yo le diga que va a buscar en esta tabla, Excel va a buscar el valor buscado en la primera columna de la tabla. Por lo tanto, eso porque sí. O sea, ¿por qué no hay por qué? Es porque sí, porque así se trabaja a nivel base de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo tener una tabla auxiliar que esté así, que primero esté el tipo de cliente, después esté su condición y después recién su nombre. No, no, no. Su nombre tiene que estar primero. ¿Sí? Su nombre tiene que estar primero para que entonces el buscar B busque en la primera columna de esa matriz y bueno, después haga lo que tenga que hacer. Por eso en todas las tablas yo primero puse lo identificatorio de cada columna, ¿sí? De cada tabla, ¿no? De cada lado. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo que estoy por hacer. Si ustedes tienen una base de datos de clientes, lo más lógico es que su DNI, por ejemplo, esté a la derecha, a la izquierda siempre, porque ese es su valor a buscar. O sea, yo generalmente, cuando ustedes vayan seguramente alguna vez, ustedes fueron a comprar, por ejemplo, y le dice, ¿cuál es su DNI? Le dicen el DNI y ahí como que ellos apretan un enter y le da su nombre. Ah, ustedes, o cuando llaman a alguna compañía telefónica, ellos los tienen registrado por su número. ¿Sí? Por su número de teléfono. Entonces, 3624, y ahí ya le aparece, ah, vos sos Sergio Gómez. Sí, usted tiene contratado un plan de, qué sé yo, 8 gigas, qué sé yo. La fecha en la que, seguramente, estoy simulando una base de datos de Claro, de Personal, de Movistar. ¿Qué pasa? Claro, Personal, Movistar, tienen algo así. Vamos a ponerle 14 de enero del 2022. Ponen ya su número de documento, su número de teléfono y le dicen, ah, usted es el señor Sergio Gómez Pamis, ya les aparece qué plan tiene y obviamente no usan un Excel, claramente, no usan Excel, pero digo, para hacer una similitud. Y ellos ya saben que tienen a partir del que ustedes lo contrataron el 14 del 1. Entonces, como que ya tiene información de ustedes y en base a eso pueden actuar, porque si es una persona que se puso línea Claro hace un mes, no le voy a ofrecer una promoción. En cambio, si es una persona que está hace 1 año y medio, capaz está cansado, entonces le digo cuando sacás pasaje de colectivo, exacto, cuando sacás pasaje de colectivo, eso exactamente. El pasaje de colectivo sería que tienen tu DNI, DNI, tu nombre, y ¿qué pasa? A ellos les puede pasar dos cosas. Que pongan tu DNI y no estés en la base de datos, entonces te dicen, ah, ¿cómo es su nombre? Porque no está en la base de datos. Qué sé yo, muchas cosas que puede pasar.
Ahí sigue mi gatito, estando por delante de la cámara, por delante de la computadora, paseando por ahí. Bueno, ahí corta. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que digo, ahí está la colita, miren, ahí está la colita de este. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Si están en la base de datos, ponen su DNI y ya aparecen en el sistema. Y si no, no aparece. Y capaz que cuando vos estás en la base de datos, le aparece todos los viajes que vos estuviste haciendo en los últimos años. Entonces ya pueden identificar si sos un cliente que viene hace mucho, entonces capaz que si tenés una queja, yo digo, pero es una persona que está hace mucho. Es mi asistente personal, exactamente. Él es mi asistente personal. Eh, entonces, es muy importante saber eso. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, eso entonces, tiene una base de datos donde la primera columna es el número identificatorio o el nombre identificatorio. Bien, ahí tenemos dos argumentos. El tercer argumento es, ok, una vez que yo encuentro, vamos a ese caso que yo dije del DNI, y vamos a suponer que es 36, nombre Sergio, plan, vamos a poner como el número de teléfono, 3624, plan 8 GB y fecha 14 del 1 del 2022. Bueno, cuando el declaro busca mi número de teléfono, o sea, cuando busca vos le tienes que decir al sistema, ok, encontraste en la tabla, que esto puede ser una tabla grande, me encontraste a mí, bueno, ¿qué dato querés que te devuelva? ¿El dato que está en la primera columna, el que está en la segunda, el que está en la tercera, el que está en la cuarta? ¿Qué es lo que estás buscando? Bueno, yo estoy buscando, supónganse, el plan que tiene este Sergio. Bueno, entonces estás buscando la columna número 3, ¿sí? Porque esa es 1, 2, 3. Entonces al buscar B hay que darle información de esas tres cosas. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Tu teléfono. ¿En dónde vas a buscar? En la tabla de mis clientes o de mis planes. ¿Qué columna querés que te devuelva? La columna 3, porque en la 3 está el plan. ¿Sí? Esos son los tres argumentos principales de buscar B. El cuarto argumento es solamente en el caso de que, o sea, es el tipo de búsqueda. Si yo quiero que busque de manera exacta o si permito que sea aproximada. Por ahora quédense con búsqueda exacta porque todos los ejemplos que les estoy dando es con búsqueda exacta. Después vamos a ir viendo a ver cómo se hace con búsqueda aproximada. Bien, vamos entonces a hacer eso. Vamos a ponerle igual buscar B corta. ¿Sí? B corta. Buscar B. Dije entonces que el primer argumento es el valor buscado. Entonces hago clic en B6, que lo que va a ir a buscar a la tabla es el cliente Molina. Punto y coma. Sigo con el siguiente argumento. Matriz o tabla. Me voy hasta mi tabla de clientes, la selecciono toda, ¿sí? Acá yo estoy cometiendo un error porque en realidad yo puedo seguir agregando clientes y eso no va a ser tomado por el buscar B, pero no importa, la clase que viene van a ver que vamos a trabajar con tablas y todo esto se va a solucionar de una manera mucho más sencilla. Pero no importa, por ahora me sirve que ustedes vean la funcionalidad del buscar B. Ahora bien, seleccionando la matriz tabla, tienen que sí o sí darle referencia absoluta. Sí o sí referencia absoluta. ¿Por qué? Porque si no ustedes cuando arrastren hacia abajo, la referencia de esta tabla también se va a ir bajando y eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces aprieto F4, ¿sí? Y con eso logro que la tabla sea referencia absoluta, totalmente absoluta. Miren que en este caso se puso absoluto todo el rango, ¿sí? Adelante de las columnas y las filas se puso el signo pesos, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, punto y coma. Ahora, tercero dice indicador de columna. No me acuerdo en qué columna está, creo que en la segunda. Ah, sí, está en la segunda. Fíjense acá, está el tipo de cliente está en la segunda columna. Por lo tanto, si vuelvo acá, tengo que poner simplemente el número 2, ¿sí? Porque quiero buscar lo que está en la segunda columna. Punto y coma. Bien, y acá el tipo de coincidencia, si queremos aproximada o coincidencia exacta. En nuestro caso es coincidencia exacta. La forma que podemos hacer es ponerle un 0, o sea, podemos poner o la palabra falso o el número 0. Y si queremos coincidencia aproximada, le tenemos que poner la palabra verdadero o el número 1, ¿sí? Simplemente eso. Yo le voy a poner el número 0.
cierro paréntesis y miren lo que sucede. Y me dice ya que el cliente Molina es importante. Bueno, vamos a ir para abajo a ver si me trae de todo. Ahí está. Salazar es importante, la vidriería es importante, Molina de nuevo acá, también es importante, Salazar de nuevo es importante, Molina es importante. Perfecto. Me fue buscando y yo, por ejemplo, agrego 1.24 terrones, ya cuando yo copie la fórmula me va a decir este es uno simple. En cambio, si hubiese elegido Salazar, me va a decir es importante. O sea, es una función dinámica que si yo le voy cambiando los datos, me va cambiando la búsqueda. ¿Sí? Lo mismo podría ser para esta situación. ¿Sí? Pero acá sean vivos. O sea, trabajen lo menos posible. O sea, pero en serio digo, en este caso, trabajen lo menos posible. No voy a volver a poner la función buscar B completa. Yo lo que voy a hacer es voy a venirme a la fórmula, ya tengo, es la misma, o sea, tienen que usar la misma fórmula, nada más que ahora, en vez de buscar la columna 2 donde está tipo, tienen que buscar la columna 3 donde está la situación ante el IVA. ¿Sí? Entonces, copiamos la fórmula. Ojo, no hagan de la manera que yo hago, porque si ustedes copian y pegan, ¿sí? Miren lo que pasó. Se le corrió la referencia. En vez de buscar este cliente, busca acá. Esa simplemente es la condición. No hay problema si lo hacen porque le corren la referencia y en vez de 2 le ponen 3 y automáticamente aparece inscripto. ¿Sí? Ahí bajan y automáticamente me aparece todo. ¿Sí? Voy a sacarle este amarillo porque es muy vistoso. Pero ahí ya tengo entonces, miren lo que yo ahorré. Ahora yo simplemente pongo el cliente que necesito y automáticamente me aparece su dato. Ahora, esto es bien interesante porque ahora yo, si pongo un cliente nuevo, supónganse que yo pongo a Rubén. ¿Sí? Rubén. ¿Qué pasa automáticamente con buscar B? Me tira un error. ¿Sí? Me tira un error porque no lo encuentra en la base de datos. O sea, ¿qué fue hacer Excel? Puso a Rubén, lo intentó buscar acá, no lo encontró, entonces no había nada que devolver porque no lo encontró. Así que también está bueno usar buscar B, porque yo me aseguro de que antes de colocar una venta de un cliente, ese cliente esté en la base de datos. Porque si no, lo tengo que agregar. No lo voy a agregar en este caso porque yo tendría que agregarlo y ampliar la referencia de la matriz porque solamente llegué hasta ese punto, entonces tendría que ampliarlo. ¿Sí? Pero no importa. Se tiene que hacer así. Vamos a eliminar esto. Bien, ¿se entendió el buscar B? Es crítico que entendamos porque ahora vamos a hacerle un poquito más de complicaciones. Entonces, es importante saber eso, ¿sí? Que ustedes entiendan la función buscar B y para qué sirve. O sea, es para básicamente relacionar una tabla con otra, entonces ahorrar algunos pasos que Excel lo haga automáticamente por nosotros, sin que nosotros tengamos que todo el tiempo recordar cosas y demás. De hecho, un segundo ejemplo podría ser este, ¿no? Voy a eliminarlo, todo va a quedar en 0. El unitario no hace falta que yo lo ponga, porque yo puedo hacer buscar B, ¿sí? Búscame el producto, punto y coma, en la tabla de productos, ahí, aprieto F4 para que no se me vaya, devolveme lo que está en la columna 2, una vez que encuentres el producto, devolveme su precio, así que en la columna 2, coincidencia exacta, pongo un 0, le doy a aceptar, y ahí automáticamente me aparece el número que yo busco. ¿Sí? Porque si yo, en vez de haber sido una venta de harina 4 ceros, hubiese sido una de 3 ceros, automáticamente cambia a 5.000 y todo cambia automáticamente. ¿Sí? Todo automáticamente. Por ejemplo, no hace el descuento porque ahora es una harina 3 ceros y no 4 ceros. O sea, como que todas las funciones están funcionando, justamente, valga la redundancia, en forma simultánea. Todas se están entrelazando entre ellas porque si cambia algún argumento, cambia el resultado de la función y como ese resultado de la función es argumento de otra, entonces todo cambia para adelante. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que entendamos. Entonces, fíjense que yo ahora me ahorré. Estas dos celdas se completan automáticamente. ¿Sí? Esta se completa automáticamente. A todo esto. Todo desde acá para acá. Se completa todo automáticamente. Hasta acá.
Todas esas cosas se completan automáticamente, yo tengo que poner todo lo demás. ¿Sí? Eso es. Y de hecho, yo podría decir, supongamos que cada cliente solamente le vendo en una ciudad. No sé, estoy diciendo, en realidad me parece que no, porque la vidriería acá le vendí en Paso de la Patria. En cambio, sí, está bien. Bueno, yo podría tranquilamente en la ciudad decir, bueno, cada cliente le vendo en una ciudad nomás. Entonces yo podría decir, bueno, acá le pongo ciudad, y solamente en el caso de que cada cliente le venda solamente en una ciudad. Si a un cliente le vendo en más de una ciudad, ahí ya no me sirve. ¿Sí? Pero yo podría poner acá la ciudad por defecto y que me traiga automáticamente el buscar B. Otro uso que yo le doy a buscar B, y esto es muy importante, es, ustedes imagínense, acá es una base de datos chiquita, pero si esta tuviese muchos datos y ustedes tienen que hacer una búsqueda de una venta determinada, porque le dicen, mira, vos sabés que le vendimos a tal persona y le llegaron dos, o la mitad de los paquetes todos abiertos, o con hongo, o algo por el estilo. Le decís vos, y a ver, ¿quién fue el cliente? No, no me acuerdo que era la venta número 18, porque tenemos, o la factura, esto podría ser, bueno, no factura porque no pide, pero una orden de compra o una orden de venta. Entonces yo digo, bueno, pará, si es la venta número 18, o sea, esta, que repito, acá la vemos tranquilamente, pero si tuviésemos un montón, podría ser la venta número 18.320. ¿Sí? Yo podría hacer un buscador que diga, bueno, yo a partir de ponerle acá un número, que me devuelva el cliente, que me devuelva el importe, por ejemplo. ¿Sí? O que me devuelva la ciudad. Entonces yo llamo a ver en qué lugar fue, entonces yo, qué sé yo, voy manejándolo. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el número 18 para empezar y le digo, buscar B, búscame en la venta 18, punto y coma, en esta tabla, ¿sí? La selecciono toda por las dudas, porque no sé en principio lo que voy a pedir. Aprieto F4, no, sí, F4 voy a apretar por las dudas. Punto y coma, devolverme lo que esté en la columna 2, porque eso es el cliente, y en coincidencia exacta. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, copio esto, copio, pego, me da lo mismo, pero en vez de lo que me devuelva la columna 2, devolverme lo que está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. La columna 6, porque ahí está la ciudad. Entonces, fíjense qué sencillo que es que yo acá me llega la notificación de que hubo un error en la entrega del pedido 22. Bueno, no hace falta que yo mire en mi base de datos que fue el 22, sino que yo pongo el número 22 y ya me dice que fue al cliente Terrones y que fue en la ciudad de Resistencia. En cambio, si yo busco, voy a hacer un ejemplo, el 10 fue al cliente Vidrios en la ciudad de Paso de la Patria. Entonces llamo al encargado de ventas, qué sé yo, de Paso de la Patria, le digo, che, mira, vos sabés que el cliente Vidrios le llegó mal el paquete, bueno, todo eso. Comentame qué pasó y demás. Entonces me hace ganar tiempo, no hace falta que yo vaya a la base de datos, vea, me vuelva ciego, scrolleando hacia abajo, abajo, sino que yo le digo, número 10, devolverme la información del número 10. Sencillo. ¿Sí? Entonces, en realidad, Buscar B tiene muchas funcionalidades, muchas buenas propiedades, ¿sí? Así que, bueno, eso es muy, muy importante. Es como el limón, tiene muchas buenas propiedades, que sirve para todo. Vieron que las abuelas dicen, para esto es limón, esto es limón, limón, limón. Bueno, es que el Buscar B es como el limón, vamos a decir, tiene muchos usos, tiene muchas propiedades. Bueno, ahí está. Tenemos entonces repito, todo esto lo vamos a ir mejorando la clase que viene, con tablas, ya entendiendo mejor el tema de base de datos, que son variables, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver mejor, pero yo creo que está quedando bastante claro, ¿no? Bastante claro. Bien. Ahora, vamos a hacer un mix. Vamos a hacer dos cosas más y ya los dejo en la clase. Yo calculo que vamos a estar hasta las 7:30, un poquito menos. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer un mix entre el buscar B y la función sí. Vamos a hacer un mix. ¿Sí?
Y segundo, vamos a aprender el buscar B en coincidencia aproximada. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. No quiero que me aparezca en mi base, o sea, si yo puedo hallar el tipo de cliente y la situación, entonces no quiero que me aparezcan, voy a eliminarlas. ¿Sí? Voy a eliminarlas. Ojo con esto, porque si vos eliminás dos columnas, ahora la columna número 5 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, la 6 es producto. Entonces ahora tengo que poner, en vez de la 6, tengo que poner la 4. La 4. ¿Sí? Eso cuestiones importantes, nada más. Bueno, las eliminé. Pero ¿qué pasa? Yo sigo insistiendo con la necesidad de hacer un descuento del 5% solo a mis clientes importantes. ¿Sí? Entonces, voy a eliminar y le digo, ¿sí? Si la columna estuviese acá, de cliente importante, es muy sencillo. Le digo, si eso es igual a cliente importante, entonces hago eso. Pero no puedo hacer eso porque, por X motivo. Yo ahí les recomiendo, si ustedes ya están súper expertos en Excel, hacen esto. Miren, voy a hacerlo rápido para que... Si ustedes son expertos en Excel, ya dicen, buscar B, perdón, ya estoy cometiendo error. Si, buscar B, si al buscar Molina en la tabla de clientes, F4, al buscar el segundo, punto y coma, 0, si eso es igual a importante, entonces le hago un descuento, ¿sí? Del 5% sobre, ahí está. Si no, 0. Cierro y le doy OK. ¿Sí? Entonces ahí lo podrían hacer, eso es lo que yo quiero que ustedes aspiren a directamente, acá igual le voy a sacar, este no hace falta que hagamos, este no hace falta, ahí va, ahí está. No, no está. Me faltó sacarle un signo de admiración, ahí está. Bueno, yo creo que si pueden hacerlo en una misma jugada, digamos, el buscar B con la función sí, es un golazo. Pero si no, podemos ir haciendo de apartes. ¿Sí? Vamos a ir haciendo de apartes. ¿Sí? Vamos a empezar entonces de aparte. La primera parte sería conseguir el mismo buscar B que hicimos hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero saber a partir del cliente si es importante o no y entonces relacionarlo. Entonces, lo primero que ustedes pueden hacer es decir, lo mismo que hicimos hoy, buscar B, busco al cliente en la matriz de clientes, aprieto F4, busco en el lugar 2, 0. ¿Sí? Hasta ahí lo que obtienen es si el cliente es importante o no. Obviamente eso les rompe todo porque estamos haciendo un descuento sobre un texto, cualquier cosa. Pero tienen primero la base. Ahora lo que necesitan saber es, cuando esto dé importante, tiene que aplicar el 5%, en cambio cuando sea simple, tiene que dar 0. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Ahora vamos a ver si lo podemos cumplir. Entonces yo lo que sugiero hacer es esto. Una vez que ya lograron el buscar B, ¿sí? Cortan ese buscar B, le dicen control X, y ahí le dicen sí, hacen la función sí, y le dicen sí, y miren lo que voy a hacer, si esto, hago cualquier tontería, si esto es igual a importante, punto y coma, le hago el 5% de el importe, y si no, 0. ¿Para qué estoy haciendo esto? Recuerden que yo tengo el buscar B en el portapapeles, hice control X, no es que lo perdí, lo tengo en el portapapeles, ¿sí? Lo copié y está ahí definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí me preocupé de solamente hacer la función sí, ¿cierto? Pero yo sé que no es que tengo que reemplazar, no es que tengo que corroborar que el cliente sea igual a importante, sino que acá tendría que estar el buscar B, que yo acabo de copiarlo y ponerlo en el portapapeles. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya estructuré la función sí, agarro el B6, que no es que está mal, le pongo control V corta, o sea, control V, pegar, y ahí, ahora sí,
tengo lo que yo necesitaba. Entonces es como que lo hice por partes. Ojo, esto no hace falta que lo pongan en el portapapeles. Podrían también, vamos a irnos, podrían pegarlo en cualquier lado, supongamos acá, podrían pegarlo ahí, hacer la función sí, y después cuando termina la función sí, porque podríamos tener más de un buscar B dentro de una función sí. ¿Sí? Entonces por ahí capaz me sirve guardarlo por alguna celda, y una vez que ya estructuré bien mi función sí, entonces ahí recién copio el buscar B y lo pego. Perdón, hice mal acá. Acá tenía que poner si lo que sea es igual a importante, entonces esto por 5 dividido 100 por 5 dividido 100, ahí va, si no, 0. Entonces, lo hago primero sin contar el buscar B y después, como ya lo copié, lo pego acá, pum, y ahí lo tengo estructurado. Son pequeños atajos o pequeñas formas de un problema grande, llevarlo en partecitas, ¿sí? Y completándolo en partecitas más simples, entonces después recién los van uniendo a todos. Y después, una vez que ya está, lo eliminan a esto, ¿sí? No sé si se entendió, pero básicamente fui a buscar algo del cliente, lo relacioné con una condición, y así ustedes imagínense que así podrían tener un montón de cosas. O sea, miren, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede bien claro. Vamos a suponer que, vamos a hacer un poquito más complejo, que yo necesito que sea un cliente importante, pero solamente hago descuento si la harina es la harina 4 ceros. De nuevo el mismo ejemplo. O sea, tenemos dos condiciones a través de la función i. Miren lo que yo puedo hacer para simplificar el problema. ¿Sí? Miren lo que yo puedo hacer. Yo lo que puedo hacer es, por un lado, hacer la función i. Y que esto sea igual a harina 4 ceros, ¿sí? Punto y coma, y ahí yo tendría que poner un buscar B, pero no voy a poner todavía el buscar B, voy a poner esto sea igual a importante, ¿sí? O sea, pongo mal, eso está mal. Hasta ahí tengo un falso. Por otro lado hago el buscar B. Buscar B, que busque el cliente en la tabla de clientes, F4, busco el 2, 0, tac. Entonces tengo las dos cosas por acá. Y ahora empiezo y digo, bueno, este buscar B, sin el igual, recuerden que sin el igual, lo copio y lo pego adentro, acá. En vez de poner B6, tiene que ser importante el cliente, ¿cierto? Enter. Entonces ahí, elimino el buscar B y ahora el buscar B está dentro de la condición. Pero ahora me falta una cosa, que es la función sí. Entonces miren lo que voy a hacer yo. Yo le voy a poner igual a sí. Voy a poner la palabra verdadero. Después voy a reemplazar ese verdadero por la función lógica que va a ser de verdad. Si es verdadero, entonces el descuento por 5 dividido 100, caso contrario 0. ¿Sí? Hasta ahí no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Yo tengo la condición acá, entonces le digo, bueno, mira, una vez que ya la armé por separado, copio esta función i, copio, y la coloco acá, donde en vez de verdadero, ¡ping! Enter. Entonces, eso está bueno para personas que no quieren directamente tener que abrir, porque imagínense lo que tendría que haber hecho esto yo si lo hacía manualmente. Si, abro paréntesis, y abro paréntesis, F6 es igual a harina 4 ceros, punto y coma, buscar B, B6, cliente, cierro el buscar B, le digo igual a importante, cierro la función i, punto y coma, descuento, demás. O sea, es un embole, pero es un embole que yo lo puedo ir fragmentando. Primero el buscar B lo meto dentro de la función i. Después esa función i la meto dentro de la función sí. Entonces, como que lo hago partecitas
y lo voy armando. A lo mejor eso les sirve para hacer un poquito más sencilla la cosa, y no, porque capaz, o sea, casi seguro, miren lo que voy a decir, porque yo tengo un poco de experiencia en empresas, que si a ustedes les toca, supónganse que esta fuese una empresa en marcha, y ustedes recién están empezando a trabajar en esta empresa. El que les va a enseñar a decir esto es, mira, esto es lo que tenés que hacer. Tenés que copiar la fórmula y pegarla. Yo no tengo ni idea cómo se hace. A mí me enseñaron así, la anterior me hizo así, y yo simplemente así. Si tienes algún problema, llamarle a tal persona y listo. Bueno, porque así les va a pasar. En cambio, si ustedes, y ustedes cuando se pongan a ver qué hizo, simplemente tienen que ir desarmando la condición e ir viendo, acá hizo que esto sea igual a esto, que está dentro de un i, y que dentro de este i está un sí. ¿Sí? O sea, esas cosas pueden ir mirando. Bueno, espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. Voy a agregar una dificultad adicional. Voy a agregar dificultad adicional. ¿Por qué? Y acá, no sé si dificultad adicional, pero vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo otro descuento. No sé si hacerlo en otra. Bueno, voy a poner un descuento 2. Voy a poner descuento 2. Vamos a poner descuento 2. Así quedan los dos grabados. Y entonces el grabado va a ser el importe menos este descuento, menos este descuento que voy a poner acá. ¿Sí? Que todavía no tiene nada, pero ahora lo voy a poner. Este segundo descuento obedece a esto. ¿Sí? A esto. Es decir, si esto es un descuento súper simple, ¿eh? O sea, olvídense de la función i, del lo, del la, ¿sí? Esto va a ser un poco más simple, pero vamos a aprender otra herramienta del buscar. Yo lo que quiero es, si la cantidad, o sea, si esta cantidad, esto, y ahora me estoy fijando en la cantidad, no tanto en el precio, porque el precio, recordemos que por la inflación puede variar, sino lo que yo quiero hacer es en base a la cantidad de harina vendida. Si la cantidad de harina vendida fue entre 0, porque no puede ser una cantidad vendida 0, pero entre 1 y 99, que no se le aplique por descuento. Ahora, a partir de los 100 kilos o toneladas, no sé qué, vendidas, ahí que le aplica un 3% de descuento. Si llega a los 200, 5, a los 300, 7, 4, y más de 500, un 15%. Ahí ya no importa si me compras 1000 kilos, 2000 kilos, 13000 kilos, no importa. Ahí el tope es 15%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque sería una locura. O sea, la forma que hoy podríamos hacer es decirle, si la cantidad es mayor a 500, entonces, mayor o igual a 500, entonces haceme un 15%. Pero después, si la cantidad, y así tendría que hacer varios sí, hasta completar todas las escalas. Es una locura. Ahora, con el buscar B, miren lo que pasa con el buscar B. Vamos a suponer que yo le digo, buscar B, buscame la cantidad, punto y coma, en la matriz de descuentos, aprieto F4, devolveme los segundos y dame como estábamos haciendo. ¿Sí? Me da error. En todas me da error, o en casi todas. En este es el único que no me da error. ¿Por qué? En este no me dio error porque el 100 sí fue encontrado. O sea, el 100 sí fue encontrado en 3%. Ese me dio bien. Pero no es la idea. La idea es que si yo tengo 85, por ejemplo, que me busque en sería entre 0 y 100, o sea, 0% sería. Recién a partir de 100. Entonces, ¿cómo hago para que dependiendo del valor me ubique, pero en coincidencia aproximada? Bueno, justamente es eso. Es una tontería de cambiarle, o sea, literalmente es una tontería porque yo
en vez de cambiarle el número 0 en esa coincidencia exacta, le pongo un 1, y ahí, miren cómo, ya automáticamente aparecen los porcentajes. Ojo, que acá me falta que ese porcentaje sea multiplicado por el importe total, ¿cierto? Pero para que se entienda bien, ¿sí? Es decir, yo tengo que buscar, pero de manera aproximada. Ahora, ¿cómo funciona? Porque está bien, Sergio, todo muy lindo, pero sí, me entendí con este ejemplo, pero si yo tuviese que hacer un ejemplo distinto, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a mostrar varios ejemplos de otras formas que funcionan. ¿La idea cuál es? La idea es que, supongamos que tiene que buscar el número 50, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros le ponemos que busque el 50 en esta tabla. Entonces, la lógica de Excel es la siguiente. Va yendo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, ordénenlo en orden ascendente, por favor. Tienen que ordenarlo en orden ascendente porque Excel va a ir buscando de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que dice es, este 50, ¿me alcanza para el 0? Sí. ¿Me alcanza para el 100? No. Entonces, me quedo en el de abajo. En cambio, si este fuese 350, el valor buscado fuese 350, el razonamiento de Excel es, ¿me alcanza para 0? Sí. Primer escalón subido. ¿Me alcanza para el 100? Sí, me alcanza y me sobra. ¿Me alcanza para el 200? Sí, me alcanza. ¿Me alcanza para el 300? Sí, me alcanza. ¿Me alcanza para el 400? No. Entonces me quedo en el anterior. La coincidencia se da en el anterior. Y por eso me devuelve un 7%. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a hacer acá, supongamos que yo pongo cantidad, descuento. Entonces, si yo pongo 350, estoy haciendo lo mismo que hice allá. Buscar B, busco ese valor, busco en la tablita, no hace falta que le ponga referencias porque no voy a arrastrar, 2, y en coincidencia aproximada, o sea, el 1. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo me pone un 7%. ¿Por qué? Porque dio acá. Si yo pongo 499, 10%. Le dio para este escalón, pero ya no le dio para este, así que se queda acá. Esa es la manera en la cual trabaja Excel, ¿sí? Ahora, fíjense otro uso súper importante, y miren el uso súper importante que tenemos. Vamos a suponer que yo, y esto yo lo uso, les juro por lo que más quieran que lo uso. Vamos a poner, este es descuento por cantidad. Vamos a poner acá valor del dólar, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo que comprar una máquinas, ¿sí? Máquina, que está, por ejemplo, $10.000, ¿sí? Vamos a ponerle todo el bonito, o 10.000 euros, vamos a poner el euro, la que está acá, 10.000 euros. Bueno, yo quiero saber, supongamos que hoy estamos a 5 de enero del 2023, ¿sí? Que hoy es enero del 2023, suponemos. Bueno, la cotización del euro a partir del 1 de enero del 2023 fue de, esto es fecha, y esto es cotización. Fue de, no me acuerdo cuánto estaba, vamos a poner 230 pesos, ¿no es cierto? 230 pesos. Ahora, todos los siguientes días estuvo bien hasta que el 10 de enero, ¿sí? Saltó a 235. Y así podríamos seguir haciendo el 5 de febrero, vamos a ser buenos, saltó a 300 pesos, qué sé yo, no sé, no tengo idea, estoy inventando. Y el 5 de marzo saltó a 350, ¿sí? O sea, tenemos la cotización de cada uno de los días. Ahora, entonces yo lo que yo quiero saber es, esta máquina, comprarla en pesos, ¿cuánto saldría en esta fecha? ¿Sí? Entonces yo digo, igual, como las fechas también son números, recuerden, va a ser el mismo procedimiento que hacemos acá. Exactamente lo mismo. Va a buscar a ver si le da para el primero, si le da para el segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, yo digo, bueno, haceme un buscar B, buscame la fecha que estás queriendo cotizar. En la tabla esta voy a agarrar varios para que entonces si llego a agregar más, me haga bien. 2, coincidencia aproximada, y a eso lo multiplico por el valor de la máquina. Entonces, a este día yo tendría que pagar 2.300.000.
Ahora, supongamos que lo compra 6 días después, o sea, el 11 de enero del 2023, ahí cambia porque ahora ya el euro, perdón, a partir del 10 del 1 está a 235. Y si lo quiero comprar hoy, ¿cuánto me saldría? 3.500.000 porque el euro, el último salto que yo vi fue el 5 al 3. Supónganse que el 10 del 4 volvió a cambiar a 370. ¿Sí? Bueno, 370. O sea, con fechas también se va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué era el 2 profe? Y la columna, ahí te contestaron, la columna que se elige. En este caso es difícil verlo, pero ese 2 es, una vez que encontrás la fecha, o sea, encontrás esta fecha, ¿qué columna? Esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces, quiero que me devuelvas lo que está en la columna 2. ¿Sí? Eso es. En este caso es una simple, no tiene mucha lógica porque solamente tiene 2 columnas, pero siempre se tiene que elegir el número de columnas. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces también sirve para fechas. Sirve para muchas cosas. Ustedes imagínense que en vez de tener que poner un sí, que si esto es igual a esto, si es mayor, si es mayor, si es mayor, ustedes hacen una escala, ¿sí? Y en esa escala ponen cada cosa que necesitan. Estoy pensando en otros ejemplos, tienen muchísimos ejemplos. Yo siempre uso, si ustedes se fijan, ¿qué pasa si un impuesto se aplica a alícuota diferenciada dependiendo del valor de un bien? Supónganse que ustedes tienen que pagar un sellado, qué sé yo, no sé. Un sellado en base al valor del bien, ¿sí? En base al valor del contrato, ¿sí? Vamos a suponer que lo que se paga es en base, o van a comprar una camioneta, un auto, lo que sea. Entonces tienen el valor del auto, ¿no? Y supóngase que el valor del auto es 7 millones. ¿Sí? Y el impuesto que les cobran es dependiendo de una escala. O sea, a partir del 1.000.000 de pesos, ¿sí? Se les cobra un 1% del valor del bien. A partir de los 5 millones, se les cobra un 3%. Bueno, podrían ir buscando el valor del auto y que les vaya poniendo cuál es lo que tienen que pagar. ¿Sí? O sea, eso, pueden hacer con fechas, pueden hacer con horas también. Con horas también pueden hacerlo. Estoy pensando en un ejemplo en el cual se puedan utilizar horas, pero es súper interesante hacerlo con horas porque si ustedes tienen una tabla de horas, a las 8, a las 12, a las 18 y a las 21 horas. ¿Sí? Y supongamos que ustedes necesitan, qué sé yo, no tengo idea qué puede ser. Si un reclamo, supongamos, si un reclamo de un cliente se hace entre las 8 y las 12, se llama al técnico Benítez. ¿Sí? Si es a partir de las 12, se llama al técnico, no sé, Cáceres. Si es a partir de las 18, se llama a Gómez. Y si es a las 21, se llama no sé, a Sánchez. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante, que ustedes pueden poner, hay una función que se llama ahora. No me acuerdo si la mencioné en la primera clase. Pero la función ahora, perdón, la función ahora, si se la pone bien a la fórmula, te da la fecha y la hora. Pero ustedes le pueden restar la función hoy les da la fecha de hoy. Entonces, si a la fecha y hora de ahora le restan la fecha de hoy, obtienen, o sea, como que anulan la fecha y solamente se quedan con la hora. ¿No es cierto? Entonces, les queda, vamos a poner en formato hora, ¿sí? Las 19 horas. Entonces, fíjense esto. Supónganse que ustedes tienen esta tablita y dicen, si me cae un reclamo ahora, en este momento, 19:33, ¿a qué técnico llamo? Bueno, buscar B, buscamos la hora, punto y coma, en la matriz esta, 2, me busca, ese 2 es en la segunda columna, quiero el técnico que corresponde,
coincidencia aproximada, y me da automáticamente Gómez, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que está ahora. Yo ni sé, a lo mejor mañana me cambian, porque mañana es otra disposición. Mañana yo ni me entero, porque yo estoy en un área de venta o de servicio técnico. O sea, ¿qué me importa si allá está el Gómez o Sánchez? Yo quiero que alguien se encargue de distribuir a los técnicos, entonces yo cuando pongo la hora a la que estoy pidiendo a alguien, me aparezca el que alguien parametrizó allá, ¿sí? Si mañana en realidad Cáceres está a las 18 y Gómez está a las 12, bueno, a mí me va a saltar Cáceres, ¿sí? O si esta consulta, en vez de ser a las 19:34, es a las 8:45, automáticamente me aparece Benítez. Yo ni me entero. Entonces hay una tabla por allá. Es más, esto podría tener uno por cada hora, ¿sí? Podría tener uno por cada hora. Dice, o a lo mejor yo dice, qué sé yo, está Benítez y acá entre las, o sea, a las 1, supongamos que a las 1 va a almorzar Gómez, entonces, pero yo ni me entero que a las 1 está almorzando Gómez y que recién vuelve a las 14. ¿Sí? A mí no me interesa que esté almorzando o no. Yo lo que sé es que cuando yo ponga, vamos a ponerle de nuevo Benítez, de acá Gómez, yo ni sé que está almorzando. Yo si pongo a las 13:01, Benítez, claro, Benítez, porque está almorzando Gómez. Pero yo ni me entero. Alguien cambió la tabla, administrándose los horarios de los técnicos. Yo lo único que hago es llamar a Gómez, a Benítez, perdón. O sea, se puede hacer con un montón de cosas este tipo de buscar B, ¿sí? En coincidencia aproximada. Bueno, yo sé que es mucha información, pero vamos a repasar un poquito. Yo estos les voy a dejar acá, estos ejemplos, les voy a poner acá así, y este acá, para que les quede. Valor del dólar, vamos a ponerle otros ejemplos, ¿sí? ¿Qué estuvimos viendo? Voy a mostrar estas que están ocultas, ventas y tabla de la verdad. ¿Qué estuvimos viendo? Primero acá cómo funcionan las funciones. Nunca encuentro otro sinónimo para funcionan funciones. Bueno, cómo funcionan y o. Las tablas de la verdad, y ustedes pueden ir jugando con esto y van a ver cómo se usa. Después acá vimos sobre todo cómo usar las conjunciones y o para usar en fórmulas, como acá en descuento, o para usar en formatos condicionales. En ambos se puede utilizar. Una locura. Y después vimos la funcionalidad, vamos a cambiarlo, de la función buscar B, ya sea para determinar un descuento, o sea, en coordinación con la función sí, o para devolverme el valor de alguna venta determinada, ¿sí? Que yo necesite información y que me busque automáticamente. Y también en su coincidencia aproximada para generarme descuentos en base a escalas de valores. Y aparte, bueno, vimos otros ejemplos que se pueden usar con fechas, con horas y con cualquier cosa, pero sí o sí tiene que estar esto ordenado de manera ascendente, ¿sí? De más chico a más grande, ¿sí? Porque si no, no funciona. Porque ustedes imagínense que esto esté ordenado de mayor a menor, cuando busque una hora, ya va a ver que en el primer escalón no le da, entonces me va a dar mal. Entonces, esas son cosas importantes. Perdón si es mucha información, pero son herramientas súper utilizadas en Excel. Son muy utilizadas, sobre todo la función buscar B. Por ahí, y o, al poder reemplazarse con anidaciones de funciones, sí, mucha gente se complica un poco con eso, pero bueno, resuelve, ¿sí? Lo resuelve de alguna manera. Pero es una herramienta súper importante, súper importante. Y la función buscar B, ni que hablar, que se utiliza muchísimo, así que denle mucha importancia a eso. Así que bueno, chicos, esto yo lo voy a subir ahora nomás, cuando termine la clase, lo voy a subir al link. Todos tienen el link del Drive para descargarlo. Y bueno, nos veremos el próximo jueves. Hoy solamente era por viernes, porque ayer tuve un compromiso en la facultad. Pero el próximo jueves a las 18 vamos a ver el tema de base de datos para culminar esta primera parte del curso, que es Excel básico,
y vamos a ver bases de datos muy importantes, filtros, ordenar, tablas, un montón de cosas que realmente les va a servir muchísimo. Así que nos veremos en la próxima clase, ¿sí? Hasta luego. Chau, chau.